Estamos grabando. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Pues maravillosamente. Siempre estás maravillosamente, es una pasada el poder hablar contigo y porque eres un tío creo que con más actitud que conocimientos. No, no, creo que están a Sí, la par. puede ser, puede ser. Yo tengo el síndrome del impostor, que es que creo que no tengo los conocimientos suficientes como para enseñarlos a la gente. Lo que pasa es que como tengo un poquito más que muchas personas, pues da la sensación que soy inexperto, pero no es verdad. Bueno, voy a hacerte una entradilla de presentación porque para mí eres sobre todo un conector, eres un referente en la conexión. Has hecho por nosotros tanto, por nosotros me refiero casi a la sociedad en general, pero hay mucha gente que todavía no lo sabe, ¿no? David Blay, periodista, excelente comunicador, presentador, sobre todo de eventos disruptivos cada vez más, creador de varios libros. Conciliador profesional, experto en teletrabajo. Bueno, ¿algo más que quieras contar sobre ti, David? Me ha gustado mucho lo de conciliador profesional, me lo voy a quedar. Porque, claro, todo el tema del teletrabajo que nos ha explotado ahora, que yo sabes que llevo realizando desde 2007 y llevo intentando evangelizar porque no me parece que haya otra palabra desde entonces. Claro, nos ha llegado de sopetón, nos ha llegado de golpe y la mayoría de la gente cree que el teletrabajo es lo que estamos haciendo hoy y no es verdad, porque el teletrabajo lo que te permite es mezclar tu vida laboral y personal. Entonces, lo de conciliador profesional lo digo porque antes de que ocurriera esto y mis hijas no estuvieran en el colegio, sino en mi casa, yo tenía tiempo para hacer deporte, para quedar con personas diferentes, para trabajar con los clientes con los que trabajo, para abrirme con nuevos proyectos, para descansar, ya para leer ya no me quedaba mucho, ¿no? Y para ver series no demasiado, pero el 90% de las tardes los pasaba con mi mujer y mis hijas. Y yo creo que esa es la clase de vida que yo elegí tener, es la clase de vida que yo quería tener y creo que, a ver, de manera forzada a mucha gente le está pasando, pero hay una conversación que he tenido mucho durante estos días, que es eh, qué clase de hogar hemos construido para estar en él en estos tiempos de confinamiento. Hay gente que vive para trabajar y que llega, da un beso a sus niños cuando están durmiendo y al día siguiente se va pronto a trabajar otra vez. Entonces, claro, a su pareja y a sus hijos los tiene por detrás del apartado laboral, ¿no? Y bueno, yo ya había construido un hogar y tengo esa suerte donde nos vemos mucho, nos queremos mucho, donde interactuamos mucho, entonces está siendo duro, pero está siendo menos duro, entiendo, que para otras personas este momento para mí. Sí, porque ya lo llevabas instaurado. Desde luego es un momento de reflexión que invita a, espero y deseo que dentro de un par de años, sin acordarnos de lo que el motivo del por qué lo pasamos, estemos aplicando, ¿no? En ese tiempo real, cuando no pase nada y cuando todo esté Mm. normal. Eh, y mucho que aprender de ti porque ya llevas camino hecho. Yo creo que te ha pillado en un momento, o nos ha cogido en un momento así de un renuncio, que estás creando cosas muy interesantes. A partir de esas cosas, me gustaría indagar un poco en tu pasado como emprendedor, ya no solo como comunicador de las personas, del resto, sino como emprendedor, porque eres creador de Pasarela Comunicación, tienes un blog con bastante repercusión, sobre todo en la comunidad valenciana, que es Por Base. Bueno, cuéntanos un poco tu historia como emprendedor. ¿Qué se siente? ¿Qué aprendizaje hasta llegar a estos días? A ver, yo creo que no somos emprendedores de cuna, aunque alguna vez lo parezca, pero sí que tenemos mayor o menor habilidad para ir dándonos cuenta de las tendencias hacia las que queremos ir, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy periodista, estudié periodismo, he ejercido como periodista deportivo y lo sigo haciendo durante mucho tiempo, pero hubo un momento también vinculado a ese instante en que en 2007 decido trabajar en mi casa, en el que me doy cuenta de que yo puedo tener una empresa propia de comunicación sin necesidad de unos gastos fijos de equipo, de estructura, de oficinas, etcétera. Uno de mis primeros clientes eran pilotos del Mundial de Motociclismo como Héctor Faubel o Sergio Badea, y obviamente esta gente no necesitaba que yo estuviera en un despacho al lado de ellos 8 horas al día. Ellos lo que necesitaban era salir más en medios que el resto y de manera diferente para construir un dossier de prensa
que les hiciera distintos a ojos de posibles sponsors con los que contactar para la temporada siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué me lleva a eso? Al no tener una estructura física, al no tener que estar en una oficina, no seguir un horario, me permite leer muchas más cosas que el resto de la gente, estar pendiente de también cómo comunicar mi marca personal con cosas que yo estaba haciendo que en ese momento no hacían demasiadas personas, estar en contacto con gente que no solo fuera de mi entorno, es decir, yo quedo con gente de mi sector y con algunos clientes o compañeros de trabajo, pero también es el caso de nosotros cuando nos conocimos, con gente a la que no conozco, a la que me presentan, que es de otros sectores y que me lleva luego a otras cosas. Por ejemplo, yo hasta hace 5 años no tenía ni idea del mundo startup, ni siquiera del lenguaje. Y gracias a ir conociendo a gente, a ir introduciéndome y a ir ayudándoles también en materia de comunicación, pues por ejemplo he trabajado con Entrenarme o con Jix Hubs y estoy entrando en esos eventos disruptivos que tú decías para presentarlos, pero también para asesorar en materia de comunicación. Entonces, a mí me gusta decir que como España es un país de pymes, cada persona tiene una marca personal que puede ser una empresa en sí misma. Y de hecho, muchas veces me dicen, ¿por qué no mando los correos desde la cuenta de Pasarela Comunicación? Y lo que yo digo es que la gente me conoce a mí y hay mucha gente que no conoce a Pasarela. Entonces, yo sigo teniendo un mail de Yahoo que tengo desde hace más de 20 años, pero que tienen decenas de miles de personas en el mundo. Entonces, para mí es mucho más efectivo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento en ese tránsito de trabajar en casa que me empiezo a plantear como emprendedor no solo el tema del teletrabajo para dar formaciones y dar charlas, no solo el tema de la comunicación, sino la presentación de eventos o introducirme en el mundo de los esports o la divulgación de otro tipo de cosas. Entonces, para mí, esa parte emprendedora me ha llegado precisamente por varios motivos, pero no como empresa para dar trabajo a otra gente, que sí que lo he hecho, sino más, como decías tú, como conector. Muchas cosas que me han llegado a mí y no podía hacerlas en ese momento o creía que no era la persona adecuada, las he derivado para hacer que mucha otra gente sí que pudiera tener las mismas oportunidades que yo. O sea que tú definirías que tu proceso como emprendedor se ha definido sin considerarte, ¿no? Claro, yo soy muy fan de Serrat, ¿vale? Y no voy a decir que soy fan de Antonio Machado porque no leo poesía, ahora queda muy cool, ¿no? Decir que se lee poesía, pero no es verdad. Pero yo me he escuchado el disco entero de Serrat porque lo tenía mi padre en vinilo cuando vivíamos en Almusafes y la canción que habla de caminante no hay camino, se hace camino al andar, para mí es muy importante. Hay gente que dice que soy un visionario, que soy un pionero en el tema del teletrabajo. Pues mira, no es verdad. O sea, yo no sabía que esto iba a pasar ni cómo iba a pasar. Yo en 2007 no me llevo bien con mi jefe en la productora en la que trabajo y la realidad es que era el único sitio en el periodismo en el que he cobrado bien como periodista, esa es la verdad, porque la gente no lo sabe, pero la mayoría, y más ahora con todos los ERTEs, la mayoría de la Comunidad Valenciana no cobran 1.000 euros. Entonces, imaginaos también qué tipo de periodismo podemos pedir, ¿no? Te pueden salir 1.000 los blancos, pero no es lo habitual. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que iban surgiendo cosas, yo me iba dando cuenta de hacia dónde podía ir, pero yo no vi que iba a venir el mundo de las startups, ni vi que todo el mundo iba a poder teletrabajar tan rápidamente, ni fui visionario en los esports, simplemente, y creo que esto es muy importante en la sociedad de la información, me fui informando de cosas en las que podía llegar o me podían interesar, fui contactando con gente o me llegó gente que me contactó a mí, me formé un poco para poder explicar esas cosas, que es lo que hago yo, aterrizar las cosas para que otros las entiendan, y ese camino es el que me ha ido llevando a los emprendimientos que he ido tomando en los últimos años. Para mí es una lección clave lo de informarse, o sea, mantener activa tu curiosidad por seguir evolucionando y luego ser conector, porque eso implica... No todo el mundo sabe hacerlo, pero parece sencillo en un principio, ¿no? A ver, yo siempre digo, me hacen 2 preguntas en las primeras formaciones de teletrabajo. Una, si trabajo en pijama. Mira, esta camisa es una camisa, pero llevo vaqueros, ¿sabes? O sea, pero ¿qué hay de malo en trabajar en pijama algún día? O ya ha salido un día maravilloso, pero algún día que están cayendo chuzos de punta y ves a la gente irse a la oficina, pues no pasa nada. Mientras no seas una persona que descuida su higiene, porque yo conozco a mucha gente que de lunes a viernes va de traje y el sábado se lleva el curro a casa
y se pone un pantalón corto para trabajar porque así está más cómodo. Y ahí parece que no hay problema porque de lunes a viernes has vestido traje. Pues no, puedes currar en pijama. Pero la segunda pregunta que más me hacen es, ¿no echas de menos trabajar con compañeros? Entonces siempre doy la misma explicación. Digo, mira, yo hay mucha gente con la que he trabajado, con la que me he llevado muy bien, pero la realidad es que el 95% de esas personas... Hola, hola, está mi hija Inés aquí contándome. Chicas, ¿me dejáis hablar con Iván, por favor? Y ahora acabamos. Bueno, esto tenía que ocurrir, si no, no estaríamos hablando de Cosas del teletrabajo directo. y de conciliación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo les digo, con el 96-97% de la gente con la que he trabajado, yo no me he ido de vacaciones nunca. Son gente a la que puedo querer más o menos, pero no son mis amigos. Sin embargo, cuando he tenido tiempo para quedar con otra gente, por ejemplo, tú y yo, que en circunstancias en las que yo estaría en una oficina, ese café que decimos que vamos a tomar, tardaríamos 6 meses en tomárnoslo y ahora aún así tardamos un par, pues claro, acabo quedando con más gente que me abre los ojos a mi sector, a otros sectores o simplemente que me abre los ojos de manera personal en otro momento porque tengo conversaciones incluso con amigos que me liberan un poco del estrés del día a día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, cuando tú explicas lo que haces en las redes sociales, la gente sabe lo que haces, porque la mayoría de gente, incluso la más cercana, no sabe exactamente a qué te dedicas y por eso es muy importante ir contándolo. No se trata de autopromoción, sino de clarificar un poco si alguien en un momento determinado te quiere contratar. Y luego hay una segunda pata que es a cuanta más gente ayudas y cuanta más gente ves en tu día a día, lo que hace es generar una red que luego, cuando alguien le pregunta a alguien por una persona que pueda hacer lo que tú haces, se acuerda de ti. Entonces, yo siempre tengo en la mente, cuando alguien me ha dicho, oye, yo hago esto, si alguien te pregunta, dímelo, y entonces hoy mismo me ha llegado una propuesta de formación que yo no puedo llevar, pero que le voy a pasar a una persona con la que ya estoy colaborando en Canarias, pero la mayoría de mis clientes han llegado por recomendación. Yo no tengo una fuerza comercial. A mí alguien me ha recomendado y yo he empezado a trabajar con la gente. Entonces, para mí es muy importante que la gente quede con otras personas, porque si te reduces a tu ámbito, prácticamente no vas a poder salir de él. Sin duda, la canción de Serrat la aplicas bastante. En ese camino existe un libro que a mí me ha abierto el camino aún más que has escrito, ese viaje del equilibrista. Yo, con toda declaración de intenciones, te digo que dentro del apartado cursos y recomendaciones, ese libro creo que va a ser un dogma para nosotros, va a estar dentro porque creo que todo emprendedor, me da igual la edad que sea, se va a sentir identificado con el viaje del equilibrista. Cuéntanos un poco cómo surge esta historia. Mira, voy a empezar por el final y me voy al principio. El final es que hace relativamente poco escribí un post sobre el libro y de hecho el libro va a salir en EPUB dentro de nada para poder venderse en digital y que la gente por 3 euros se lo pueda comprar. Escribí un post porque hice una relectura del libro y yo mismo me asusté porque parece escrito para esta pandemia. No quería decirlo, pero sí. No, es que claro, pero luego hubo una chica de una librería de enfrente de mi casa donde hicimos una presentación que me dijo lo mismo ayer, que me dijo, da miedo releerse el libro, ¿vale? Por eso digo que yo no soy un visionario, pero al final hay cosas que pasan, ¿no? Y si detectas un poco tendencias, a lo mejor hay cosas que crees que van a pasar dentro de 10 años, pero todo se acelera como esto y han pasado dentro de una. El libro, para empezar, no es mérito mío. Daniel Abad, que es un amigo mío, que es uno de los mejores directores jóvenes de orquesta de España, después de que nos fuéramos un día a comer todas las familias, porque tenemos mujeres e hijos de prácticamente la misma edad, delante de la playa, viendo cómo los nenes jugaban en la arena, me dijo, hace mucho tiempo que quiero escribir sobre el equilibrio, sobre cómo muchas personas se matan a trabajar durante su vida y cuando llega a los 65 años, que es cuando dicen, bueno, me voy a jubilar y voy a hacer lo que no he podido hacer hasta ahora, les da un cáncer y se muere. Y esto lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Y hay muchas cosas que no me encajan. De hecho, Dani es una rara avis porque es un director que es casi un freelance.
le llaman de Canarias, pero también le llaman de Latinoamérica. Entonces, cuando él se dedicó solo a ser director de orquesta y le explicó a la gente que quería hacer eso, no solo le ha salido más trabajo, sino que ha podido pasar más tiempo con su familia, ¿no? Entonces, yo le insulté un poco porque no quería escribir más y me había picado ya. Y digamos que el proceso fue muy Lennon y McCartney, ¿no? Primero yo me dediqué a aterrizar eso que él me había dado en una nube, que es un poco lo que hacen las empresas cuando contactan conmigo, y lo aterrizo como en varios conceptos, en un storytelling y en varios capítulos, y luego nos vamos pasando la pelota. Yo escribo el capítulo 1, Dani escribe el capítulo 2, pero nos lo pasamos para ver si el otro lo completa o no nos ponemos unos plazos de escritura porque creemos que nos tiene que nacer. Entonces vemos un documental en Netflix del que hablamos en el libro y eso es un chispazo para meterlo dentro del capítulo. Vale, entonces al final el resultado es conjunto. Y lo que nosotros pretendíamos en ese libro es hablar de un equilibrista que es el mejor del mundo, que por primera vez en su vida laboral se cae y lo que podía parecer un accidente en realidad encierra muchas otras cosas que le hacen pensar si aun estando en la cima del éxito profesional, en realidad tiene éxito personal, ¿no? Leí hace poco una entrevista con Andrés Iniesta que habla de esto, pero no es un libro dedicado a la élite empresarial, por decirlo de alguna manera. Es que la gente que trabaja media jornada se ha identificado con él. Hay muchos amigos que me han llamado y dicen, no sabía que te habías basado en mí en el capítulo 5, entonces a todos les digo que sí, porque me sabe mal decirles que no me he basado en nadie, ¿no? Pero que son situaciones comunes. Entonces ese libro nos pone en el espejo hoy de cuando vuelves a tu casa, cómo estás con tu familia, de si todo por lo que habías trabajado valió la pena, de si el éxito profesional es el mismo que el éxito personal. Y yo entiendo que para mucha gente, si no lo ha leído o lo está releyendo, le puede remover mucho, porque a mí, que lo he escrito, me ha vuelto a remover mucho. Sin duda que remueve. A nivel de conciliación, que eres el conciliador por El excelencia. conciliador. Tengo Conciliador nombre de película profesional. de Hollywood. Totalmente. De aquí puede salir algo, ojo. Lo veo, lo veo. Eso, ¿cómo emerge ti? ¿Hay una serie de mantras que te llevan a eso? ¿Has meditado sobre eso alguna vez? ¿Has sufrido un proceso de coaching para llegar hasta eso? ¿Cómo sale todo esto? Mira, esto tiene mucho que ver con lo que yo le digo a los altos directivos cuando doy formaciones en empresas. Muchas veces da la sensación de que el directivo tiene que trabajar más que nadie para dar ejemplo, y no es verdad. El directivo tiene que pensar más que nadie. Porque si el directivo no piensa a corto, medio y largo plazo hacia dónde quiere que vaya su empresa, en una crisis como esta, tu empresa, si no había hecho una transformación digital que tú llevabas postergando, por poner un ejemplo, se puede hundir en 2 meses. Entonces, ¿cómo traslado eso a mi caso? Yo cuando empecé a trabajar en casa, ya salía con mi mujer, pero no estábamos casados, no teníamos hijos ni previsión a corto plazo, ¿no? Pero me doy cuenta cuando nace Sofía, que es hace 7 años y medio, y María José tiene 4 meses de baja por maternidad, luego trabaja durante 6 meses en remoto y luego deja de trabajar por un tiempo, que yo estaba pudiendo ayudarla, tanto cuando ella estaba de baja como cuando estaba trabajando, en el cuidado de Sofía. Entonces, claro, me empiezo a plantear, que es uno de los pensamientos que hemos hecho durante mucho tiempo, cómo fue mi vida en esos momentos, ¿no? Entonces, a ver, yo tuve suerte porque yo vivía en un pueblo, en Almusafes, al final veía bastante a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, pero la mayoría de mis amigos, con sus padres trabajando en la Ford, por ejemplo, apenas veían a sus padres cuando cenaban y los fines de semana, ¿no? Y me planteo, ¿por qué, teniendo la tecnología a nuestra disposición, tenemos que levantarnos antes si vivimos en Madrid para irnos 1 hora y media en coche para ir a currar? Es decir, pierdes 3 horas al día que son tuyas porque además no te las remunera nadie y aunque te las remunerara no las querrías, y pierdes tiempo con tu familia. ¿Por qué tenemos que salir de trabajar a las 8 de la tarde
y llegar a las 9 a casa con los niños duchados y no poder disfrutar de ellos. Y el tema de la conciliación me ha ido viniendo por esa circunstancia. Y claro, yo también tengo amigos que curran en un horario que casi no les permite ver a sus hijos, ¿no? Y hubo una frase de Fernando Botella, que es un amigo de Dani Abad, que me impactó mucho en una presentación que vi en Aspe, en el pueblo de Dani, que es que ten cuidado a ver si estás trabajando para que a tus hijos no les falte de nada, pero lo que realmente les falta eres tú. Entonces yo tengo muy claro que incluso ahora con el boom del teletrabajo, si hay gente que me contrata para poder dar charlas, conferencias, etcétera, yo no puedo ser incoherente con mi mensaje. Yo no me puedo ir 100 días al año por el mundo cuando se pueda a dar charlas. No, porque es que yo quiero estar con mi familia. Entonces, ahí tendré que baremar hasta dónde puedo hacer, hasta dónde no, con quién no, con qué tarifas, eh, porque, porque en realidad yo quiero estar aquí, no quiero estar fuera. No, para mí el éxito no es estar 120 días fuera de casa al año. Es que esa es la definición del éxito desde la parte de uno, ¿no? Está claro que la felicidad está ahí y no en el éxito que podemos reportar hacia afuera, hacia el resto, hacia los demás, sino hacia dentro de uno mismo. Ese es el verdadero camino. Me dejas anonadado, como siempre, David. ¿Qué dirías, qué 4 o 5 tips o lecciones dirías que has aprendido en todo este camino de los emprendedores? Ya no de tu camino, sino de estos a los que has ayudado. Mira, la primera y fundamental, que además yo también la aplico, es que aunque no seas un experto o el mayor experto en el campo en el que vas a emprender, eso no significa que no puedas emprender. Yo, por ejemplo, trabajé durante 3 años en una productora haciendo un programa de motor cuando no era ni un gran aficionado a las motos ni a los coches y sacaba un programa semanal de media hora. Eso me llevó, y todavía lo hago, a retransmitir la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo en Radio Marca. Pero yo no soy un experto en Fórmula 1 ni en el Mundial de Motociclismo. Sin embargo, sé lo que puedo hacer y lo que puedo hacer en lo que soy bueno es retransmitiendo. Pues yo retransmito y tengo al lado a unos tíos como José Manuel Martín de la Razón o como Cristóbal Rosalén, que son buenísimos, que son los verdaderos expertos. Entonces yo cuento lo que pasa y ellos dan el toque de calidad. Eso de los emprendedores lo he aprendido a tope. Luego, algo que me ha servido mucho para poner en marcha, por ejemplo, el Teletrabajo Forum que hicimos hace algunas semanas, es la filosofía ágil. Nosotros, Ángel Ramírez, Rafa Armero y yo, queríamos hacer un evento de teletrabajo físico. Cuando esto se cae, obviamente no se puede hacer y decidimos tirar hacia adelante sin pensar incluso en temas de patrocinio, porque queríamos ayudar a la gente y montamos en 2 semanas un evento online que además tenía tintes de programa televisivo con 16 de los mejores ponentes de toda España y algunos de Latinoamérica. Lo lanzamos, o sea, trabajamos en 2 semanas en ese evento, lo lanzamos una semana antes y resulta que en una semana conseguimos más de 1.000 personas inscritas y 6 patrocinadores. Eso me lo han enseñado a mí los emprendedores. Y sobre todo, una cosa que me han enseñado es lanza las cosas lo mejor que puedas, pero no te esperes a que sean perfectas, porque si no va a venir otro tío que a lo mejor lo hace un poco peor que tú, un 2% peor que tú, pero ya tiene el producto en el mercado y estás fuera. Entonces, esas cosas para mí han sido muy valiosas y me han ayudado a ser valiente en hacer cosas que a veces han salido y otras no, pero muchas veces es importante empezar, porque hasta que no empiezas no mejoras. Porque incluso cuando crees que todo es perfecto, empiezas y dices, hostia, no había pensado en esto. Entonces, ¿qué haces? ¿Vuelves a parar o sigues? Pues yo creo que es muy importante el movimiento en estas circunstancias. La cuarta la pondría como la valentía en ese ensayo-error, el perder el miedo, ¿no? A cometer. Es que la mayoría de nosotros en Teletrabajo Forum que hubiéramos perdido de no haber salido bien 2 semanas de nuestro tiempo, pero es que habíamos hecho unos contactos de la leche, habíamos llegado a 1.000 personas, nos habíamos hecho visibles y eso es algo que podíamos ofrecer luego en otros formatos. Pues en realidad no has perdido, a lo mejor no has ganado lo que tú querías, pero en el camino te has llevado muchas cosas que no tenías antes.
Y tanto. Una penúltima preguntilla, a ver qué opinas. ¿Cuáles son las claves desde la perspectiva de la comunicación para salir adelante con una idea desde cero? Tú nos has contado varias cosas desde cero que has creado, has ayudado, me consta, a mí entre ellos, a crear desde cero, pero desde la perspectiva más periodística, vamos a decir, ¿cuáles son las claves? Mira, lo primero es que lo que no se comunica no existe. Tú puedes tener algo que sea fantástico y si no lo sabe la gente, difícilmente luego eso va a ser comprable, ¿vale? A mí me pasa mucho cuando trabajo con deportistas paralímpicos. Yo trabajé 3 años con David Casinos, con quien también tuve la suerte de escribir un libro. Bueno, escribimos nosotros, pues nos parecía mal ponerle a escribir a él, ¿no? Pero al final, David, es que te voy a contar la historia porque es muy bestia. Cuando David contacta con nosotros, con mi ex socio Mario Rebollo y conmigo, eh, es 2012. Eso significa que David ha estado ya en 3 Juegos Paralímpicos, ha ganado 3 medallas de oro y ha sido abanderado del equipo español. Sin embargo, yo a la mayoría de gente que conocía, incluso en el mundo del periodismo, le hablaba de David Casinos y no sabían quién era. Entonces, claro, nos planteamos una máxima que tenemos, que es, si no lo has contado todavía se puede contar, aunque haya pasado hace mucho tiempo. Y nosotros durante ese año olímpico nos dedicamos a contar la historia de David a todos los medios. Claro, estábamos en crisis, en un momento donde se necesitaban referentes, personas que fueran inspiradoras. Y muchísima gente quiso hablar de David y quiso hablar con David. Y eso le dio un impulso para luego escribir el libro y para luego ser el speaker que es ahora mismo para grandes empresas, ¿no? Entonces, primero hay que definir un poco qué mensajes quieres dar y sobre todo dónde, porque no es lo mismo un deportista paralímpico que a lo único que aspira es a salir en medios deportivos por su rendimiento, que alguien como Héctor Cabrera, con quien llevo trabajando también mucho tiempo, que lo que quiere luego es trabajar como profesor de educación física para niños, pero también ser una persona que pueda ayudar dando charlas a empresas por la experiencia que tiene. Incluso estamos planteando que si alguien quiere tomar el testigo, aquí lo tiene, escribir un libro infantil sobre la historia de Héctor y cómo puede ayudar eso a los niños, ¿no? Entonces, claro, comunicativamente hay mucha gente que tiene cosas hiper buenas y no las cuenta. Y luego se quejan de que no los sacan, pero es que ¿cómo te van a sacar si no las cuentas? Pero incluso aunque las cuentes, que muchas veces dicen que los grandes medios solo sacan a Cristiano Ronaldo. Pues no es verdad, tú lees Marca y marca.com saca de todo. El tema es que tú construyas una historia que sea lo suficientemente atractiva como para ofrecer a las personas adecuadas. Y hoy los periodistas, que por desgracia después de la construcción son el segundo sector que más empleo destruye, necesitan que les llegue mucho feedback externo porque no pueden llegar a todo. O sea, antes había 4 periodistas para hacer 4 páginas y ahora hay un periodista para las mismas 4 páginas. Entonces, todo lo que le llegue exterior, si está bien, es posible que los saque. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que apelando al punto 4 en los tips que has dado anteriormente, eso de la valentía, el ensayo-error, ¿no? Creo que hay gente que no se atreve, pero no es consciente de la repercusión que puede tener, aunque sea a sus 100 seguidores, el que ellos pongan un post, ¿no? Porque nos fijamos más en los likes que en la repercusión en sí misma, ¿no? A ver, es que a lo mejor tú tienes 100 seguidores que son tu target. Si tú tienes que vender una cosa que es muy reducida y ya tienes 100 personas que te la van a comprar, es la bomba, ¿sabes? Y hay mucha gente que tiene 35.000, pero son tan diversos que cuando vende una cosa se la compran muy pocas, porque en realidad estás hablando de otras. Entonces, lo que hay que poner en valor es la creación de una comunidad, independientemente de lo grande o pequeña que sea, porque hay micronichos donde tú puedes vender cosas que son para muy poca gente, pero que te pueden generar un resultado alto. Sin duda. Bueno, vamos a acabar un poco definiéndote a ti o cogiendo una frase motor que te defina o que te guste y una palabra. A lo mejor también hay una palabra, aparte de la frase. ¿Qué te inspira? Mira, hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo porque además para hoy es fundamental, que es el elogio de la lentitud,
de Carl Honoré. Y en ese elogio de la lentitud hay una frase que está en mi biografía de Twitter que a mí me define ahora absolutamente, que es: en su lecho de muerte, nadie piensa por qué no pasó más tiempo en la oficina. Esa frase lo dice todo de mi modo de vida y de mi modo de pensar. Sin duda te define bastante. ¿Y una palabra la tendrías? Uf, definirme una palabra es muy complicado porque ya has visto que soy muy rollero, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con la que me has definido tú, con conexión. Me gusta conectar a la gente lo más ampliamente posible en el mayor sentido de la palabra. Sin duda que lo haces, me consta, y lo haces muy bien, David. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y sigamos haciendo camino, ¿no? Se hace camino al andar, ya lo decía el poeta y el cantautor. Gracias a ti, Iván. Creo que esto es muy importante y ahora te voy a elogiar yo a ti. Tú eres una persona que ha sido anónima demasiado tiempo, haciendo muchas cosas por mucha gente, y no es malo que la gente sepa lo que has hecho por ellos. Y aquí también pongo en vereda a los medios de comunicación. Que otros lo cuenten por ti, no hace falta que uno mismo lo cuente. Hay tantas cosas que contar que al final estamos en un momento en el que necesitamos inspirar a las personas. Y yo creo que tú eres una de esas personas que, aparte de inspirar, ayuda mucho. Así que déjame que te pelotee yo por una vez y que la gente se entere también, porque esto que estás haciendo yo creía que no lo ibas a hacer nunca. Y es una muy buena excusa para presentar a la gente con la que tú te llevas muy bien, pero ya era hora de que a ti se te viera la cara. Te doy las gracias, aunque sabes cómo pienso, pero bueno, la verdad que se hace camino al andar. Yo estoy disfrutando de esta parte del proceso muchísimo, el poder aprender mientras que entrevistamos con el objetivo de hacer por ayudar. Creo que es espectacular, así que obviamente te echo caso, me estoy poniendo a la luz un poco, y se agradece muchísimo tus palabras, igual que todo este proceso de aprendizaje junto contigo. Pues gracias a ti, que sigamos el proceso durante muchos años. Pero además yo te veo más joven cada vez, así que Ojalá fuese así, David. vamos hacia atrás, como Benjamin Button. Ojalá. Un placer, David, como siempre. Un abrazo, Iván.